El evangelio es costoso. Y a Pedro y Juan, como a muchos, les costó la vida, hermanos, les costó encarcelamiento y no fue fácil para ellos. Por eso el predicar el evangelio, el evangelizar, hermanos, tiene un costo. Ahora, no fue mucho que este hombre fue sanado, sino fue sanado en el nombre de Jesús. Eso fue lo que a Juan y a Pedro, la razón que fueron encarcelados, porque lo hicieron en el nombre de Jesús. Juan y Pedro fueron encarcelados por sanar a este hombre en el nombre de Jesucristo. Y ese documental que estaba hablando el hermanito Sam, por la gracia de Dios, hermanos, yo lo vi en la mañana también y fue algo poderoso, fue algo que me hizo caer a los pies de Cristo Jesús. El poder de la iglesia perseguida se llama The Power of the Persecuted Church. Y es tan odiado Jesucristo, hermanos. Es tan odiado que hay un costo por seguirlo a Él. ¿Por qué, hermanos? Porque no fue mentira su vida, no fue una leyenda, no fue algo que se olvidó. Los milagros que Él hizo fueron real en la vida de muchos. Y también, hermanos, porque Él es Dios, se iguala a Dios. Es la imagen del Dios vivo. No hay otro Dios, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dijo Pedro en Hechos capítulo 4:12. Pedro estaba lleno del Espíritu. La pregunta de esta mañana, hermanos, ¿estamos preparados para el costo de seguir a Cristo? ¿Estamos verdaderamente preparados? Muchos de nosotros hemos oído al pastor en los mensajes que allá en China, hermanos, en Sudán, en aquellos lugares, la iglesia constantemente, hermanos, es perseguida por el evangelio. Y no estamos muy lejos de eso. No estamos muy lejos, hermanos, de ser perseguidos aquí, en Estados Unidos. Ya últimamente se está viendo más y más, hermanos, que los incrédulos, aquellos que practican la maldad, tienen más derechos. O sea, se está incrementando más y más la maldad y tienen más derechos. Y como cristianos, si en esos tiempos, hermanos, nos quitaban o nos ponían en la cárcel a muchos que predicaban el evangelio, eran odiados. Ahora es más el odio. ¿Por qué? Porque es el plan perfecto de Dios. Esto tiene que suceder. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, levante su cruz y sígame, dijo Jesús, ¿verdad? Así que es necesario, hermanos, es necesario estar preparados para el costo de seguir a Jesús. Este es necesario, hermanos, si no, hermanos, va a ser una obra hecha por esfuerzos humanos. Si no estamos preparados, si no nos encomendamos a Dios, hermanos, la obra que hacemos para Dios no va a ser solamente más de que un esfuerzo humano.
La oración y la comunión con Dios, postrados ante los pies de Cristo Jesús, hermanos, es la única forma de ser llenos del Espíritu Santo. Y esto lo oímos cada domingo. Esto lo oímos cada domingo en el servicio. Cada vez que tenemos un estudio bíblico, hermanos, lo estamos oyendo. Somos olvidadizos. Se nos olvida. Es bueno que nos recuerde las Escrituras, hermanos, que solo postrados a los pies de Cristo, en oración, pidiéndole a Dios que seamos llenos del Espíritu Santo, hermanos, podemos ir a evangelizar. Si no, como les dije, van a hacer esfuerzos humanos. Necesitamos rogarle a Dios. Necesitamos rogarle a Dios, necesitamos pedirle a Dios que nos llene del Espíritu Santo. Miren conmigo Éxodo. Miren Éxodo 15, hermanos. Miren lo que dijo Moisés. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que ha hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Moisés, hermanos, le pide al Señor y le dice, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Y es lo que necesita la iglesia, hermanos. Es lo que necesitamos nosotros. Postrarnos ante los pies de Jesús y decirle al Señor, Señor, si tú no vas con nosotros a evangelizar, no nos saques de aquí. No podemos ir con esfuerzos humanos, hermanos. Por eso, hermanos, vemos la iglesia como está ahorita aquí en Estados Unidos. No hay poder. La gente, hermanos, la gente debe de ver un pueblo apartado para Dios. Debe de ver que Dios está con nosotros. Debe de ver el semblante de Cristo Jesús en la iglesia. Una iglesia en la cual Cristo, hermanos, resplandece en medio de la oscuridad. Esto es lo que debe de ver el mundo. Una iglesia acompañada por el poder del Espíritu de Dios. Tenemos que estar seguros, hermanos. Tenemos que estar seguros que la obra que hacemos es acompañada de Dios, acompañada por Dios y su poder. Y lo hagamos en el nombre de Jesús, quien tiene toda autoridad e igualdad al Padre. Miren, el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Nosotros, hermanos, no somos mayor que nuestro Maestro. Si a Jesús le costó, hermanos, ¿cuánto más a nosotros? Acuérdense en este libro, aquí en capítulo 5, después de sanar a un paralítico, este hombre fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. ¿Y qué sucede, hermanos? Se enfurecen.
Procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día del reposo, ¿se acuerdan? Ahí en capítulo 5 de Juan. Y no lo querían matar solo porque quebrantaba el día de reposo, sino que también dice ahí la escritura en versículo 18 de capítulo 5. Decían que decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Se igualaba como con Dios. Y es verdad, hermanos. Él es la imagen de Dios. Y Jesús dice en versículo 19, capítulo 5, versículo 19, respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Él es Dios, hermanos. Él tiene el poder para dar vida. Y es lo que la iglesia, hermanos, hoy en día necesita. Que alumbre Cristo. Que vayamos, hermanos, con el poder de Dios. Y proclamar a aquellos que tienen necesidad, aquellos que están muertos, hermanos, en el nombre de Jesús, levántate. ¿No dijo Jesús en Mateo 28, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra? A todo aquel que hace la obra de Dios honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, hermanos, al Trino Dios, porque lo hace en el poder de Dios. Va acompañado con Dios. Lo que vamos a ver aquí en este capítulo 3, hermanos, a un hombre cojo, a un hombre que es sanado, hermanos, y no le da la gloria al hombre. Él se levanta, hermanos, saltando, glorificando a Dios. No corre con los discípulos y les dice: gracias por la mano poderosa que me tocó. Gracias, Pedro o Juan, porque ustedes hicieron esto posible. No, hermanos, se levanta dando gracias a Dios, glorificando a Dios. Y ese es el poder de Dios que vamos a ver, hermanos. No es el hombre, no es la iglesia la que tiene el poder para sanar, hermanos. Es Dios. Es Dios. Y todo aquel, hermanos, que está conectado con Dios, conoce a Dios, hace la obra de Dios y glorifica a Dios. No se glorifica a sí mismo, hermanos. No se gloría a él o ella, sino glorifica a Dios en todo lo que hace. Pero como dije, hermanos, porque está conectado con Dios, porque pasa tiempo con Dios, porque está a los pies de Jesús, porque espera la unción del Espíritu Santo en su vida. Espera ser lleno del Espíritu de Dios para hacer la obra de Dios. Y eso es lo que necesitamos nosotros, hermanos. La multitud en capítulo 3:11, la multitud de israelita, hermanos, al ver a este hombre sano,
a este hombre que era cojo, rápidamente pusieron sus ojos en el hombre. Pusieron sus ojos en Juan y en Pedro. Pedro les tuvo que decir, ¿esto no fue obra del hombre? ¿Esto no fue obra del hombre? Pero acuérdense, hermanos, Pedro no era así. Pedro en los evangelios, hermanos, tendía muchas veces de las que hablaba a chispotearla, como muchos de nosotros. Y aprendió mucho Pedro de esto. Aprendió que era necesario, hermanos, quitar sus ojos de él y ponerlos en Dios, como lo necesitamos nosotros. Nadie de aquí, de nosotros, hermanos, estamos exceptos de gloriarnos, Acuérdense eso. Cada uno de nosotros podemos gloriarnos y nos podemos honrar nosotros mismos, nos podemos glorificar nosotros mismos. Y se nos olvida, hermanos, darle la gloria al Señor. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que no olvidar, hermanos, que la obra viene de Dios. Y Pedro aprendió esto, hermanos, en el tiempo que estuvo con Jesús. Gracias a Jesús, hermanos, que fue muy paciente con Pedro. Fue muy paciente con sus discípulos, hermanos. Y Él es muy paciente con cada uno de nosotros. Honramos al Creador. Honramos a la creación y no al Creador. Eso es muy pronto, hermanos, para hacerlo, si no estamos conscientes. Es muy pronto, es muy rápido, hermanos, honrar a la creación y no al Creador. Miren, tanto como para el predicador y el oyente, hermanos, es muy lamentable y peligroso como seres criados por Dios hacernos idólatras o ídolos para muchos. Eso es muy lamentable y muy peligroso. Porque, hermanos, somos seres caídos. Somos seres caídos. Somos muy prontos para hacernos idólatras o hacernos un ídolo para alguien. Pedro, hermanos, antes de hacer esta obra de caridad, aprendió mucho, como les dije, de Jesús. Él aprendió que necesitaba quitar sus ojos de él y poner los ojos en Jesús. Pero como les dije, falló. Miren Mateo. Y esto es muy importante, hermanos, que lo veamos, porque lo que vamos a ver ahorita en capítulo 3 y en adelante, Pedro honra al Señor, glorifica al Señor. Mateo 16. ¿Se acuerdan cuando llegó Jesús y les pregunta Jesús, ¿quién dices? En versículo 13, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién dices que soy yo? ¿Quién fue el primero que responde, hermanos? Pedro, ¿verdad? Dijo Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces responde Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que él era Jesucristo.
Algo impresionante que le dijo el Señor a Pedro. Imagínense, hermanos, pónganse a pensar que esté el Señor Jesucristo aquí con nosotros y nos llegue a decir todas estas cosas, hermanos. ¿Cómo nos levantaríamos el cuello? Válgame, Señor, yo no sabía que había contestado algo maravilloso. A veces no lo decimos, hermanos, pero nos entra en la mente, ¿verdad? Y ahí se queda. Y entonces ya empezamos a levantarnos el cuello. Ay, Señor, me enseñaste algo maravilloso. Y le pregunta una persona a otra, ¿qué te reveló el Señor? Espérate hasta el domingo, hasta que lo oigas en el estudio. ¿Se imaginan, hermanos? El orgullo luego. Pero el Señor sabía, hermanos, que Pedro no estaba listo. El Señor sabía que había un costo por seguirlo a Él. Y Pedro, hermanos, no estaba preparado para esto. Miren, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Les está diciendo aquí Jesús a los discípulos, es necesario que yo muera y resucite al tercer día. Tengo que morir, dijo Jesús, y resucitarás al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué dijo Pedro? Voy a decirle otra vez al Señor, Señor, déjame te animo, Señor. Déjame te digo qué es lo que necesitas hacer, ¿verdad? Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Aprendió Pedro, hermanos, que era necesario quitar los ojos del hombre y ponerlos en Dios, ponerlos en Jesús. Tal vez reconoció todo lo que falló, como todos nosotros, hermanos, le fallamos a Dios. Y así trabaja el Señor con nosotros. Es paciente. A veces nos revela el Señor algo importante, algo interesante a través de la palabra de Dios, hermanos, y ahí andamos. Ay, Señor, qué maravilloso tu palabra. Y sale uno, en vez de salir uno humillado, ¿verdad? Del cuarto de oración, del tiempo de la comunión con Dios, sale uno levantándose poquito el cuello y, ay, ahora sí, Señor, ponme a los que tú quieras, Padre, para hablarles de Jesucristo. ¿Y qué sucede? Se los digo por experiencia, hermanos, porque así me levanté una mañana yo. Había leído la palabra de Dios, pasé tiempo con el Señor, oré. Gracias, Señor, me has revelado mucho. Y estoy listo, Señor, para predicar tu evangelio, estoy listo para evangelizar. Entro al trabajo, hermanos, y se pusieron todos mis supervisores allí. Y llegó un hombre y me dijo, oí que eras cristiano. Y se me quedaron viendo todos, hermanos. Y ni una palabra dije. Perfecta oportunidad para haberle hablado del evangelio. Me sentí, hermanos, como Pedro. Antes de que cante el gallo, me negarás. Y así me sentí yo, hermanos. Me sentí tan triste porque negué. No hablé de Jesús, hermanos. Y no me dijeron nada, hermanos, o nomás se me quedaron bien. Triste, hermanos, porque podía haber abierto la boca. Le fallamos al Señor. Cada uno de nosotros. Pero Él es paciente, hermanos. Él es paciente. Como dije, es muy lamentable que a veces, hermanos, podemos hacernos idólatras o hacernos ídolos de alguien. Pero Dios trabaja con nosotros. Él nos tiene que quitar esto.
hermanos, antes de hacer la obra de Dios, para no gloriarnos, para no exaltarnos, hermanos, para darle la gloria a Él. Miren Mateo capítulo 26. Miren versículo 33. Les había dicho en versículo 31 Jesús: todos vosotros os escandalizaréis de mí. Esa palabra escandalizaréis, hermanos, quiere decir tropezar. Todos vosotros escandalizaréis de mí esta noche. Estas palabras dijo Jesús, todos van a tropezar esta noche. Todos van a huir, todos se van a ir. Porque está escrito: iré el pastor y las ovejas del rebaño serán desparcidas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y luego miren lo que responde Pedro, otra vez. Le dijo: aun que todos se escandalicen, Señor, de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y luego miren, hermanos, no aprendió Pedro allí, sino que, hermanos, al decir otra vez, hermanos, los discípulos dijeron lo mismo. Pedro dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y luego, hermanos, se los lleva a orar. Se los lleva a orar. Sabía el Señor que no estaban preparados, necesitaban oración, hermanos. Necesitaban ser llenos del Espíritu de Dios. Se los lleva a orar. ¿Y qué hacen, hermanos? Se duermen. ¿Por qué? La carne. La carne es tan débil, hermanos. Velar y orar, versículo 41. Que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y eso es lo que a veces, hermanos, nos falta entender. Que la carne es muy débil. Entra la carne luego, hermanos. La carne busca lo suyo. ¿No es así cuando entramos al cuarto de oración? Queremos apantallar, hermanos, a veces a nuestros seres queridos, a la esposa, y hermanos, otra vez, aquí está el primero que necesita ayuda del Señor. Voy a entrar a orar, mi amor, ahí vengo. Y estoy orando, hermanos, y me gana el sueño. Y empiezo a cabecear. Y me veo igual que Pedro, otra vez. La carne es débil, hermanos. Es necesario, hermanos, luchar, agonizar. Pedirle al Señor: Señor, ayúdame. Aún hasta postrarme delante de ti, orar. Soy débil, Señor. Esto es lo que necesitamos reconocer. Necesitamos reconocer que esta carne, hermanos, es débil. Y que no va a ganar la carne, hermanos, sino el Señor. El Señor es todopoderoso para hacer todo posible, hermanos. Pero nos falta la fe. El Señor, como les digo, sabía que Pedro no estaba preparado para esta obra del ministerio. No estaba preparado para ser encarcelado y puesto a muerte. Acuérdense, hermanos, que hacer la obra de Dios es una cosa muy seria. Es una cosa muy seria porque puede resultar siendo una obra carnal, diabólica. Y acuérdense, en el nombre de Cristo, acuérdense eso. Lo vamos a hacer y lo vamos a hacer en el nombre de Cristo.
pero puede resultar en la carne. ¿No dijo Jesús? Muchos vendrán en mi nombre. Muchos vendrán en mi nombre. Se los voy a leer, capítulo 24, versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces os entregarán a tribulación, versículo 9, y os matarán y seréis aborrecidos todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto es, hermanos, algo que debemos de pensar, estar preparados, porque estamos en estos tiempos ahorita. Estamos en estos tiempos peligrosos, hermanos. Y la iglesia, hermanos, no se ha dado cuenta que estamos viviendo en estos tiempos peligrosos. Y es muy importante que estemos conscientes de que el trabajo de Dios se ha hecho en el Espíritu de Dios y en santidad. Que se ha hecho en el poder del Espíritu de Dios y en santidad. Que nos purifiquemos, hermanos. Que nos purifiquemos para hacer la obra de Dios y, hermanos, no resulte en obras carnales, en esfuerzos humanos. El Señor, hermanos, dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿qué no hicimos maravillas en tu nombre? ¿Se acuerdan? ¿Qué respondió Jesús? Apártate de mí, hacedor de maldad. Es un engaño tan grande, hermanos. Es un engaño muy grande el pensar que lo estamos haciendo en el nombre de Cristo y es un esfuerzo carnal. Por eso les digo, hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado cómo hacer el trabajo de Dios. Necesitamos purificarnos, hermanos, en santidad. Antes de salir, como dijo Moisés, Señor, si no vas con nosotros, déjanos aquí. Si no nos acompañas, Señor, no iremos. No los quiero desanimar, hermanos. Quiero nomás que estemos conscientes de que la obra de Dios es hecha en santidad. Debe de ser hecha en santidad, en purificación, acompañada del Espíritu de Dios. ¿Se imaginan, hermanos? ¿Cómo nos va a llenar el Espíritu de Dios de su poder estando en pecado? Teniendo amargura, estando en el mundo, hermanos, compartiendo con el mundo las cosas del mundo, viendo toda clase de perversidad y luego pedirle al Señor, llénanos de tu Espíritu, Señor, para ir a evangelizar. ¿Se imaginan? ¿Qué tiene que ver la luz con la oscuridad, hermanos? Nada. Por eso es importante. Por eso es importante purificarnos. Los digo para animarlos, hermanos, porque esto me tocó a mí. Esto me tocó a mí. ¿Qué estoy haciendo para tu reino, Señor? Nada. Todo es carnal. Ya es una costumbre, hermanos. Ya se ha hecho una costumbre. Y no es con el poder de Dios. ¿Por qué no se salva el mundo, Señor? ¿Por qué mis seres queridos no han sido sanados?
¿Por qué no podemos hacer lo que ha hecho estos hombres, hermanos? Aquí hay gente incapacitada, hermanos. ¿Por qué no se han podido levantar? Claro que es al tiempo del Señor, ¿verdad? Pero estamos orando por ellos. Tenemos fe que esto puede suceder. Tal vez, hermanos, no estamos conscientes de que nos estamos glorificando a nosotros mismos. Por eso es necesario estar seguros de que Dios está con nosotros y no Satanás. Que Dios nos acompaña y no nos está acompañando Satanás, hermanos. A mí me trae mucho temor, hermanos, que nos encuentremos con una persona endemoniada. ¿Se imaginan, hermanos? Lo que Satanás sabe, lo que los demonios saben que estamos haciendo a escondidas. Pónganse a pensar. Es algo que nos debe de espantar. Si estamos listos y nos encontramos con un demonio, el demonio va a saber lo que andamos haciendo a escondidas. Debemos de estar conscientes de que Dios nos acompaña y no nos acompaña el enemigo, hermanos. Si Jesús, hermanos, no les hubiera dicho a la multitud en capítulo 1 del libro de Hechos que fueran a Jerusalén y esperaran ser llenos del poder, nunca hubiera existido la iglesia primitiva. Si ellos se hubieran quedado allí y no hubieran obedecido a Jesús, hermanos, no hubiera impacto de medio mundo ahorita. Pero obedecieron. Caminaron por fe. Porque acuérdense, antes de esto, de ir, ya había descendido el Señor, ascendido al cielo. Y les dijo, esperen allí el poder del Espíritu Santo. Ellos podían haber dicho, pues ya se fue el Señor. Ya cada quien para su casa, ¿verdad? Así como le hacemos aquí, muchas veces. No esperamos, hermanos. Y no para traerle convicción a nadie. Yo soy el primero, hermanos. Pero no esperamos ser llenos del poder del Espíritu de Dios. Nunca hubiera existido la iglesia primitiva. No hubiera cambio de muertes a vidas espiritual en medio mundo, o no existirían las verdaderas iglesias en el tiempo pasado, hermanos. Les dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Samaria, hasta lo último de la tierra. Y obedecieron, hermanos. Obedecieron a Jesús. ¿Estamos nosotros obedeciendo a Dios? ¿Estamos nosotros oyendo la voz de Dios? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga para tu reino? Lléname de tu espíritu, así como la iglesia primitiva, para ir lleno de poder. Si no estuviera escrita esta promesa, hermanos, que iban a ser bautizados con el poder del Espíritu de Dios, ¿qué sería de este mundo ahorita? ¿Qué sería de este mundo si no estuviera escrita esta promesa aquí en la palabra de Dios? Pero está escrito. Tenemos las escrituras, hermanos. Tenemos la voz de Dios aquí. Tenemos la voz de Dios y su palabra. En su palabra, hermanos. Es el plan perfecto de Dios lo que está escrito en este libro. Nada pasa por coincidencia, hermanos. Lo que sucede ahí en el capítulo 3, hermanos, no fue coincidencia. Acuérdense, este hombre fue traído ¿cuántas veces? Varias veces.
no fueron a orar Juan y Pedro todas las veces que estaba ese hombre allí. Era el perfecto tiempo, perfecto plan de Dios que este hombre fuera sanado. Así como cada uno de nosotros aquí. Así como aquel que no ha oído la palabra de Dios. Así como aquel que todavía no es salvo. Cada uno de nosotros, hermanos, no estamos aquí por coincidencia. Ahorita en este momento, hermanos, en otros países, en otros lugares, en la iglesia de Dios, hay muchos que se van a sanar. Que van a ser, les va a dar Dios vida eterna estando muertos. Es el plan perfecto de Dios. Dios hace las cosas por un propósito, hermanos, y ese propósito es para glorificarle a Él. Ese propósito es para darle la gloria y la honra a Él. Para eso fuimos creados, hermanos, para glorificar a Dios. Y como dije, el problema de la iglesia, hermanos, hoy en día es que nos falta fe, no creemos. No creemos que podemos ser llenos del Espíritu de Dios, que podemos hacer nosotros la obra de Dios sin el Espíritu. O que lo que hacemos, hermanos, lo hacemos, y fíjense, hermanos, sin darnos cuenta, muchas veces lo hacemos y pensamos que aplaca a Dios lo que hacemos. Hay que aplacarle la conciencia a Dios para que Dios esté bien con nosotros. Por eso lo que hago, lo voy a hacer para que Dios ya no esté airado conmigo. Para que Dios me quite una marca cuando entre al cielo y no me diga, no hiciste nada para mi reino. Hermanos, esa es la mentira más grande del enemigo que hay. Esa es la cosa más triste, que le creemos la voz a Satanás y no a Dios. Que pensamos que lo que hacemos, lo hacemos para que Dios tenga favor de nosotros. En capítulo 1 vimos cómo Pedro anuncia que era necesario anunciar, hermanos, lo sucedido de Judas. Uno que caminaba con Cristo, pero no le pertenecía a Dios. ¿Se acuerdan? Pedro lo anuncia. Este hombre, Judas, caminaba con Cristo, hermanos. Andaba con los discípulos. Era parte de los discípulos, pero no tenían nada con Dios. Por todo el tiempo que Cristo escogió a los discípulos, Judas fue uno de ellos, hermanos, pero fue hijo de perdición, dice la palabra de Dios. Y así, hermanos, hay muchos hoy en día en la iglesia, tristemente, hermanos. Han estado en la iglesia por muchos años, por mucho tiempo. Pero la pregunta es, ¿verdaderamente caminamos con Dios? Nada que ver con Dios, hermanos. Nomás quiere uno los beneficios. ¿No era así la multitud con Jesús? Buscaban ser alimentados, unos buscaban ser sanados, muchos buscaban las bendiciones de Dios, pero no querían nada con Dios, no querían nada con Jesús. Y es lamentable, hermanos, porque
Hoy en día así se encuentra la iglesia. Queremos los beneficios de Dios. Venimos para ver qué nos da Dios, para ver qué hay para nosotros. Pero no glorificamos a Dios. No queremos nada con Dios. Este hombre fue sanado, hermanos, y saltó, dándole gracias a Dios. No saltó, hermanos, no se levantó y se fue a su casa. No, hermanos, siguió a Pedro y a Juan. Quería entrar al templo. Y en ese templo, hermanos, la Hermosa, era un lugar donde pasaban muchos a entrar a orar, a hacer oración, y él sabía que allí había gente que tenía dinero. Los 120 que escucharon a Pedro, hermanos, en el mensaje, probablemente eran muchos de los que recibieron los beneficios de Dios. Algunos fueron sanados de enfermedades, ¿verdad? No sabemos cuántos, pero me imagino que habían muchos allí que fueron sanados de enfermedades. Muchos de ellos a lo mejor fueron de los 5,000 a quien Jesús alimentó. Y en la acusación ante Pilato de Cristo, hermanos, me imagino que también habían muchos allí que participaron de los beneficios de Dios, que gritaban: crucifíquenle, crucifíquenle. Ahora, cuando descendió el Espíritu de Dios, hermanos, en capítulo 2, versículo 5, dice allí, hermanos, que moraban varones piadosos. Varones piadosos, hermanos, no varones perfectos. Acuérdense eso. Ninguno de nosotros aquí somos perfectos. Ninguno de nosotros somos perfectos, hermanos. Pero es necesario ser piadosos, santos. ¿Qué dijo Jesús? Ser santo porque yo soy ¿qué? Santo. No eran varones perfectos, hermanos, eran varones piadosos. Para empezar la obra que empezó Jesús, hermanos, porque esta obra de ir a evangelizar la empezó Jesús, acuérdense, era el trabajo que Jesús hacía. Dijo: yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Y es una obra, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos que terminar. Esa es la obra que nos dejó Jesús. Él la empezó y nosotros como iglesia debemos de ir a terminar esta obra. No perfectos, hermanos, sino piadosos, santos, hombres y mujeres piadosos, santos, llenos del Espíritu de Dios, limpios. Vamos, si pensamos en esto, hermanos, vamos a ver la transformación. Como lo hemos visto, ¿verdad? Queremos un avivamiento, pero ¿por qué no desciende el Espíritu de Dios, hermanos? ¿Por qué? Pónganse a pensar. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Qué es lo que está sucediendo con la iglesia? Es necesario que la gente vea y escuchen el Evangelio de Jesús y sean limpios, sanados de pecado, hermanos, y que aclamen, que griten, hermanos, como la multitud. ¿Qué haremos? ¿Se acuerdan en capítulo 2? ¿Qué haremos? Dijo Pedro: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. ¿Se imaginan, hermanos? ¡Qué impacto! ¡Qué maravilloso, hermanos! Si hubiera gente desesperados aclamando: ¿qué haremos? ¿Qué hacemos, iglesia? Y nosotros podamos responder como Pedro: arrepiéntanse,
Bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. ¿Se imaginan que el Señor nos deje ver esto, hermanos? Una alma, hermanos, que veamos que sea transformada. Qué maravilloso, hermanos. En este capítulo vemos a este hombre enfermo, hermanos, que fue sanado de una enfermedad que tenía desde nacimiento. Y estando en esta condición, por más de 40 años, dice en Hechos capítulo 4, 22, hermanos, sin poder caminar, era una desesperación para este hombre. Este hombre estaba cojo, no podía moverse, tenía que depender de su familia, hermanos. Tenía que depender, hermanos, de sus amigos para que lo llevaran allí al templo La Hermosa, lo pusieran, hermanos, y él empezara a pedir limosna. No nos dice la palabra aquí de Dios qué o para qué pedía limosna, ¿verdad? Pero acuérdense, tenía una condición de incapacidad. La mejor de las limosnas dependía su familia. No sabemos, no nos dice aquí la palabra de Dios. Pero pónganse a pensar, hermanos, la desesperación de no poder separar desde nacimiento. Una desesperación y era desesperación estar en esta condición enferma. Nosotros no podemos sentir lo que sentía este hombre, hermanos, porque gracias a Dios no nos ha pasado, pero el día que nos pase, hermanos, nos vamos a dar cuenta de la desesperación. Momentáneamente, por un tiempecito, hermanos, cuando nos operan de una rodilla o del pie y no podemos caminar, se desespera uno, hermanos, porque no funciona uno igual. Este hombre de nacimiento estaba en esta condición. Es una desesperación al estar en esta condición, hermanos, depender de otros o de la familia cuando tenemos o estamos limitados a tener para hacer cosas. ¿Qué sucede, hermanos? Pierde uno la esperanza. Pierde uno la esperanza. Cuando hay una enfermedad grave, hermanos, en nuestras vidas, muchas veces pierde uno la esperanza allí. Siendo buenos cristianos, hermanos, podemos tener la misma fe. Ojalá y sí. Si siendo cristianos, hermanos, a veces se disminuye la fe. ¿Se imaginan, no? Siendo cristiano, este hombre cojo que no tenía nada de esperanza, hermanos, él iba a pedir limosna, hermanos, a que le dieran unos centavos. Él no se esperaba, no le pasaba ni por su mente, ni un momentito, hermanos, la maravilla que iba a suceder. Él lo que iba a pedir dinero. Y estaba este hombre no solo desesperado, hermanos, pero desanimado, triste. Estaba allí con el rostro caído, hermanos, como muchos que están sin Cristo. Por eso, hermanos, pasaron esos ganchos, porque hay muchos ahorita que dependen más en el oro, en la plata, como este hombre se encontraba primero en esa condición. Dependen en el dinero, buscan la lotería. Muchos dependen en su matrimonio. Muchos que están pasando por separación de matrimonios, hermanos, dependen en ese matrimonio. Muchos jóvenes en sus padres, en sus madres, ¿verdad? En sus papás, en la familia.
Muchos dependen en el trabajo. Hay muchos allá afuera, hermanos, ahorita. Gente perdida que dependen en otras cosas y no en Dios. Y así estaban, así se encuentran, hermanos, como este hombre, sin ánimo, triste, sin esperanza, sin fe, desesperados. ¿Cómo sabemos? Miren versículo 3. Cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Le dijo: míranos. ¿Por qué le dijo Pedro míranos? Estaba volteando, yo creo, para abajo, hermanos. Él tenía, yo creo, la mano hacia arriba. Y no estaba fijo en Pedro y en Juan. Yo creo probablemente por su mente le pasaba que se iba a estar ahí otras cuantas horas pidiendo limosna, a ver qué le daban. Pero dice la palabra de Dios que lo ponían cada día a la puerta del templo para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Ya estaba acostumbrado este hombre, pero sí estaba triste, hermanos. Él no se esperaba la maravilla que le iba a suceder. Él esperaba unos centavos, hermanos, para, como dije, la necesidad probablemente de su familia. Y lo más importante, hermanos, es que esto era una historia verdadera y real. Esta es una historia verdadera y real, hermanos, que nos enseña mucho aquí. Esto, hermanos, fue un acto de bondad por Juan y Pedro. Detenerse y hablar con este hombre. Pero, hermanos, lo más maravilloso que vemos y que vamos a ver es, hermanos, la oportunidad que se les dio a los apóstoles por medio del poder de Dios, siendo llenos del poder de Dios, que quien convirtió este momento, hermanos, para predicar el evangelio y sanar el corazón de más gente allí. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver en el capítulo 3 en adelante, hermanos, que les proclama el evangelio Pedro. La gente pone su mirada en Pedro y en Juan. Y Pedro, hermanos, los apunta a Jesús. Se le dio esa oportunidad a Pedro, hermanos, de hablarles y decirles que hay un Dios que vive, un Dios que sana y un Dios en el cual hay esperanza. Esto es lo más maravilloso, hermanos. Y la gente debe de oír esto. La gente debe oír esto. ¿Por qué, hermanos? Porque dependen en el dinero. Dependen muchos que están enfermos, hermanos, en ser sanos, ser sanados. Pero ¿qué de la alma? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿De qué aprovecha el hombre ganarse todo el mundo y perder su alma? ¿De qué aprovecha eso, hermanos? Como cristianos, hermanos, nos enseña algo también importante esta historia. Tener compasión a las personas como a este cojo. ¿Qué hacemos a veces, hermanos, cuando entramos a un restaurante y está alguien pidiendo limosna? ¿Nos detenemos a hablarles del evangelio? ¿O ahorita que salga y nos metemos al restaurante? En las tiendas. ¿Cuánta gente, hermanos, no está sin hogares ahorita en las calles? Prestamos ese momento, hermanos, para hablarles del evangelio. O nos hacemos para un lado. Como lo hizo mucha gente, acuérdense.
¿Qué dice aquí la palabra de Dios? ¿Lo reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna? A la puerta del templo la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Lo reconocieron, dice la palabra de Dios. Muchos, ¿verdad? Ahí. Lo reconocieron que era ese hombre que se sentaba ahí todos los días. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Vamos a hacer un acto de caridad como lo hizo Juan y Pedro? ¿Detenernos y hablar del Evangelio? ¿O como la multitud, que lo reconocían como aquel hombre que se para todos los días ahí en la tienda? Ese señor ya tiene allí tiempo sentado. Pobrecito, sin esperanza, ¿verdad? Nos enseña, hermanos, esta historia a tener compasión por aquellos que están perdidos, que tienen necesidad. Esto es lo que nos enseña esta historia. Esto es lo más maravilloso, hermanos, que vemos. La oportunidad que se nos da, que nos enseñan las Escrituras, hermanos, de no hacernos para un lado, hermanos, de tener compasión por las almas, por los enfermos, por aquellos que necesitan de un médico. ¿Saben por qué, hermanos, los sanó Dios? Por su fe. Era un instrumento para la gloria de Dios, para que Dios se glorificara. Entró, dice la palabra aquí, tomándole por la mano, versículo 7, tomándolo por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos y saltando se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Entró con Juan y con Pedro al templo, hermanos, alabando al Señor. Gracias, Señor, gracias por sanarme. No les voy a preguntar qué es lo siguiente, ¿verdad? De aquí. ¿Cómo entramos nosotros, hermanos? ¿Le damos gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas? ¿O es una rutina? ¿Se ha hecho una rutina? ¿Estamos conscientes de eso, hermanos? ¿O ya se nos olvidó que Dios nos sanó, que Dios nos salvó, que Dios nos sacó de la esclavitud en la cual estábamos? ¿Hay agradecimiento, hermanos, en el corazón? ¿O estamos como esta multitud que honraban a la creación y no al Creador? Dice allí que miraban a Juan y a Pedro como hombres con poder. Allí en el capítulo 3, versículo 12. Dice la palabra, hermanos, que no los dejaban ir, no los dejaban ir. Esa palabra que dice allí, teniendo asidos, en versículo 11, teniendo asidos a Pedro y Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Los tenían allí. Estos hombres tienen la unción de sanar. Dice allí que se llenaron de asombro y espanto, hermanos, por lo que había sucedido. Los miraban como hombres poderosos para curar enfermos. Y no sabiendo, hermanos, que era la obra de Dios, no sabiendo que era la obra poderosa de este Dios. Este hombre, hermanos, recibió algo mucho más precioso que el oro y la plata: salvación y sanación de su enfermedad.
recibió algo mucho más grande, hermanos. Y el problema, hermanos, es que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, hermanos, que lo más valioso que el oro y la plata es ser salvos. Es la salvación. El oro y la plata son momentarios en este mundo. Muchos de nosotros, cuando vemos el oro y la plata, es algo precioso, hermanos. Es algo precioso, es algo que se queda uno atónito. Pero es mucho más precioso, hermanos, ver una alma convertida. Es mucho más precioso que una alma se salve. Y hermanos, es triste, hermanos, pero hay muchos de nosotros que estamos como este cojo. Desde mucho tiempo sin poder caminar hacia adelante espiritualmente. Y pensamos que otras cosas, hermanos, nos va a llenar el corazón. Pensamos que otras cosas nos va a dar esa felicidad. Nos va a llenar ese vacío, hermanos, en el corazón, y no es así. Pensamos que otras cosas, hermanos, nos va a ser más deseable que Cristo. Nada, hermanos, nos va a traer felicidad en este mundo más de que Jesús. En el siguiente estudio vamos a ver, hermanos, cómo Pedro y Juan apuntan a Jesús, el único Salvador. Y luego, hermanos, les cuesta proclamar el nombre de Jesús. Son puestos a encarcelamiento. Pero ellos siguen adelante, hermanos. Y es algo que nosotros tenemos que estar preparados. Y una forma, hermanos, de estar preparados en todo esto, hermanos, es de reconocer lo que ha hecho Jesús con nosotros en nuestras vidas. Esto, hermanos, nos ayuda. Que no hay nada más valioso, hermanos, ni aún estar en encarcelamiento. Estar con Jesús. En el video ese, hermanos, dice este hombre que lo encarcelan. Ese video de YouTube dice que lo encarcelan, hermanos. Lo ponen en un cuarto. Y no carga nada en ese cuarto, hermanos, más de que su Biblia y un pañuelo. Es todo lo que él carga allí en ese lugar. Su Biblia y un pañuelo. Y lo que dijo, hermanos, me impactó mucho. ¿Cómo vamos a clamar a Dios si no leemos la palabra de Dios? ¿Qué textos vamos a citar en nuestra mente? ¿Qué nos va a recordar de Dios, hermanos, si no leemos las Escrituras? Si no estamos pegados a la palabra de Dios. Esto, hermanos, es una cosa que tenemos que nosotros estar conscientes. El agradecimiento que hay por lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Te damos gracias esta mañana. Esta mañana, Señor, por habernos hablado a través de tu palabra, Señor. Aumentanos la fe, Señor. Aumentanos la fe. Danos fe, Señor. Así como este hombre cojo que se levantó, Señor, no esperando algo maravilloso de ti. Se levantó dando gracias, Señor, porque fue sano. Ayúdanos, Señor, a reconocer esto, Padre. Nuestra debilidad, nuestra incapacidad, nuestra necesidad de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor. Ayúdanos, Padre. Danos, Señor, la fe verdadera que necesitamos para hacer tu obra. Enséñanos, Señor, a través de tu palabra, Señor,
y a través del poder del Espíritu Santo, Señor, que sí hay poder en ti, Señor. Gracias, Señor, porque no hay nada más que puede llenar el corazón del hombre más de que Cristo. El tener esa comunión contigo, Señor, es lo que necesitamos. El estar postrados en oración contigo, Señor. Eso es lo que necesita el hombre. Te damos gracias, Señor, por este momento, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Se ponen de pie, por favor.